Hola, bienvenidos a este espacio de Psicorrenovamente y Conciencia Emocional. Hoy en un episodio más de nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial en este espacio donde sentir también es válido, donde a veces no podemos decir lo que sentimos, pero es importante hacerlo para poderse comprender. Hoy tenemos una invitada súper especial, Cindy Cortés, psicóloga en formación y quien decidió transformar todo su mundo interno en un libro, dando entonces vida a su primer obra, que se llama La belleza de las cosas, y desde aquí, desde nuestro espacio como podcast, lo queremos llamar Del desgaste a la creación. Pero no solamente vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de lo que pasa cuando esa mujer siente un desgaste emocional. Entonces, Cindy, gracias por estar aquí primero que todo. Gracias a ustedes. Preguntarte algo fundamental y muy sencillo primero, y es, ¿quién es Cindy Cortés? Que nos hables un poquito de ti. Qué pregunta tan difícil. Bueno, yo creería que Cindy es una persona que va en constante cambio, ¿no? Siempre he querido como experimentar muchas facetas de la vida, y esa experimentación y esas experiencias de vida me han permitido cambiar mucho. Entonces, en este momento Cindy descubrió que es escritora, que le gusta escribir, descubrí que tengo una gran sensibilidad, descubrí que en ese momento Cindy tiene una habilidad que desconocía, o que quizás ya la tenía pero no era muy consciente de ella. No sé quién vaya a ser Cindy mañana, pero en este momento eso soy. Perfecto, Cindy, muchísimas gracias. Y cuéntame en qué momento de tu vida sentiste que necesitabas escribir eso que estabas sintiendo, que no tenía nombre, digamos así. Bueno, yo pensaría que lo empecé a sentir el año pasado, porque empecé a experimentar algo que nunca había experimentado en mi vida, que fue la ansiedad. Ese proceso o esa experiencia para mí fue tan extraña y tan desconocida que me hizo darme cuenta que no me conocía muy bien, que había muchas cosas que no sabía procesar o que no entendía de mí. Y en ese descubrimiento de poder conocerlas y entenderlas, descubrí que la única manera era escribiendo. O sea que Cindy es un constante ser en evolución, descubrimiento. Sí, básicamente. Sí. Perfecto, Cindy, muchísimas gracias. Y hay algo muy potente en tu libro, y es que aunque no nombras exactamente lo que estás sintiendo, sí logra describir exactamente por lo que estás pasando. ¿Cómo llegaste a la conclusión o a la intención de escribir desde ahí? Bueno, yo empecé a hacerlo como que empecé a tratar de poner en palabras lo que estaba experimentando. Ya empecé a tratar ni siquiera de darle un nombre, sino más bien de escribir lo que es lo sensorial, lo emocional. Y así fue como empecé. Un día me senté y empezó todo a fluir y a salir. No fue fácil, la verdad, porque empezar a ser consciente de eso a veces es vergonzoso, es intimidante, pero fue lo que salió. Yo creo que es lo que a muchas mujeres a veces nos pasa, ¿no? No saber identificar eso que estamos sintiendo, pero que sí se está sintiendo. O sea, no porque no le podamos dar un nombre, una palabra, no quiere decir que sea transparente a lo que realmente estamos viviendo. Listo, Cindy, digamos que venimos como de hablar de ese cansancio físico, de ese cansancio emocional, perdón, no físico, porque a veces nos vemos muy fuertes por fuera, a veces creemos que podemos con todo y con todo, pero hay un desgaste emocional, hay un cansancio emocional que muchas personas a veces lo sentimos, pero no sabemos cómo expresarlo. ¿Cómo describirías tú ese desgaste o ese cansancio emocional acorde pues al libro y a todo eso que estás descubriendo? Yo lo describiría como un peso interno muy grande, ¿ya? Y que de alguna manera se vuelve muy doloroso. Se vuelve muy doloroso por el simple hecho de que cada día hay que cumplir una rutina, hay que cumplir unas expectativas, y eso hace que uno no pueda exteriorizarlo tan libremente. Entonces se vuelve un dolor interno silencioso, pero muy pesado también. Podríamos decir que es como una bola de nieve, ¿no? Que se viene como arrastrando, va creciendo y finalmente pesa demasiado. Sí. En el libro describes a Elena.
¿cierto? Elena es la protagonista de tu libro. ¿Crees que algunas mujeres podrían reconocerse, representarse o verse reflejadas en Elena? Y tal vez es allí donde tampoco logran nombrar esos sentimientos, ese cansancio. ¿Crees que muchas mujeres se van a ver reconocidas? Sí, totalmente, totalmente. Y creo que no solamente mujeres, yo creería que hombres también. Incluso puede que para hombres sea más difícil, ¿no? Porque uno de mujer tiene más tendencia como a la sensibilidad, a expresar, en cambio con los hombres es totalmente diferente, se espera algo de ellos, entonces reprimen más. Pero sí, yo creo que cualquier persona se puede sentir identificada, y más porque, digamos, como lo mencionaba ahora, cada día hay que cumplir unos roles, unas expectativas, entonces no es como que me levanto, me siento mal, me voy a tomar el tiempo, sino que nada, hay que seguir, ¿ya? Sí, ¿y qué pasa entonces cuando dejemos de hablar de mujeres, hablemos en general? ¿Qué pasa cuando una persona, pese a que se siente cansado, pese a que intenta reconocer, hacia un lado es escucharse? ¿Qué pasa cuando esa persona deja de escucharse por mucho tiempo? Yo creo que termina uno convirtiéndose en un desconocido para uno mismo, y creo que el año pasado fue lo que me pasó, o sea, como que por mucho tiempo me hice a un lado o no quise escuchar, que cuando me estrellé con esa Cindy, yo decía, ¿esta mujer quién es? O sea, yo no la conozco, ¿quién es ella? Me da miedo, me asusta. Entonces creo que pasa eso, ¿no? Que uno termina desconociendo el ser humano que uno es y cómo uno siente y cómo procesa. Entonces, cuando llegan esas situaciones o esas emociones, uno no sabe qué hacer con eso, ¿ya? Hay algo muy chévere que a mí me gusta, o un ejercicio que me gusta hacerlo mucho en terapia, y es poder ver nuestra historia desde afuera, desde una perspectiva diferente. ¿Qué crees tú que es el beneficio de esto, o que lo hiciste a través de tu libro, de leer a través de Elena algo que estabas viendo internamente? Yo creo que todo, porque se vuelve uno más compasivo, ¿ya? A veces es más fácil entender al otro que entendernos a nosotros mismos, y a veces somos muy crueles y nos damos mucho palo. Entonces, cuando vemos nuestra historia desde afuera, nos volvemos más amorosos, entendemos más, empatizamos más. Entonces, de hecho, hace poco comentaba con alguien, y es que cada vez que releo el libro me siento mal y veo a esa mujer y digo, quisiera abrazarla, cosas que cuando me siento mal no lo quiero hacer conmigo misma, antes me juzgo y me doy duro. Entonces sí, pasa eso. Y fíjate, doctora Anita, que es un tema que tocamos en nuestro taller de Reconectar Contigo, y es muchas veces somos, no mirarnos desde el pesar, desde la tristeza, sino mirarnos desde la compasión. Muchas veces somos compasivos con otras personas, lo que acaba de decir Cindy precisamente, y es miramos a otras personas llorar, queremos abrazarlos, vemos que otra persona está en una situación y queremos ayudarles, pero no somos compasivos con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces allí también es una invitación a reconectar conmigo. Precisamente pues todas las que participaron en nuestro taller saben de qué hablamos, y continuar como en ese conocimiento propio, ¿no? Que muchas veces dejamos a un lado. Exacto, es que la exigencia que nos damos, lo que acaba de decir Cindy ahorita, es cómo me doy palo, cómo yo mismo me autocastigo, me doy látigo, ¿sí? Porque no puedo cometer un error, porque no puedo tener una pausa, porque no puedo tener ese momento de tranquilidad y decir, también necesito ser escuchada o necesito ser abrazada, incluso no por nadie externo, sino por nosotras mismas, y mirarnos con esa compasión y amor. Hay una frase muy potente en tu libro que es, era difícil de amar, ¿sí? Quisiera que nos contaras un poco de cómo crees que este tipo de mensajes quedan o moldean la forma en cómo nos relacionamos. Yo creo que influyen mucho y moldean demasiado, y puede que, digamos, en otras personas no necesariamente sea una frase, ¿no? A veces es una actitud, como ese sentir que te están comparando, que te están midiendo, o ese peso de sentir que desde pequeños esperan algo de ti. Entonces eso termina influyendo al punto en que a partir de ahí nuestra vida, nuestras decisiones, lo que hacemos es como en pro a eso, o a cumplir esas expectativas, o a no ser esa frase, o peor aún, a darle la razón a esa frase. Entonces sí, yo creo que lo que se dice pesa mucho, pero también pienso que hay una responsabilidad en donde cada uno debe ser consciente y decir, bueno, ¿hasta dónde voy a dejar que esto siga conmigo? O sea, ya estoy grande, ya soy más consciente, ya es momento de soltar también, ¿no?
Perfecto, sí, muchas gracias. ¿Por qué crees que es importante entender precisamente de dónde vienen nuestras emociones sin necesidad de juzgarlas? Porque, como lo mencionaban ahorita, porque somos humanos y porque siempre van a estar, ya, porque hacen parte de nosotros y si hacen parte de nosotros, pues erradicarlas es difícil, ¿no? Entonces a veces aceptamos todo lo bueno que hay en nosotros, lo que nos genera alegría, entusiasmo, felicidad, amor, pero también esa parte que digamos que puede parecer negativa, como la tristeza, el dolor, deprimirte, pues también hay que aceptarlo porque también nos ayuda a crecer, ¿no? Entonces si todo el tiempo las juzgamos y no aceptamos que hacen parte de nosotros, pues difícilmente vamos también a poder evolucionar y a mejorar. Vale, sí, gracias. Hay un momento en tu libro donde todo cambia y no necesariamente porque ese cansancio o esos sentimientos desaparezcan, ¿no? Sino porque empezaste a mirarte y a relacionarte distinto, bueno, Elena, consigo mismo, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso de relacionarse y conocerse consigo mismo? Pues igual nos nombrabas ahora que fue difícil, ¿sí? De hecho, al momento de decirte quién es Cindy Cortés, es difícil, pero digamos en el libro cómo Elena hace para relacionarse consigo misma. Hablabas el otro día que le diste un día diferente, ¿sí? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lograste crear ese momento? Yo diría que esa es mi parte favorita del libro y aunque cuando uno lo lee se da cuenta que no es gran cosa, pero me encanta porque precisamente entendí que hay cosas de la vida que yo no puedo cambiar. Hay cosas externas que no puedo controlar. A veces pensamos, cuando cambie de trabajo, cuando cambie de casa, si mi esposo mejora, si mi mamá cambia, yo voy a ser diferente. Y puede que eso nunca pase, ¿ya? Entonces, con Elena lo que hice fue que su vida no cambió, o sea, todo su círculo social, su trabajo sigue siendo lo mismo, lo que cambió fue ella. Y eso es lo que trato de dar a entender con el libro y que es lo que estoy aplicando ahora en mi vida, que todo depende de mí, cómo veo las cosas, cómo las percibo, cómo las acepto, cómo las recibo, y eso es lo que hace que la vida se vuelva un poco más bella y más liviana. Y ahí es donde hablas de hacer una tregua contigo misma, ¿cierto? Entonces es como intentar hacer un poco más liviano, aceptar las cosas como son, sí. Que finalmente eso es lo que deberíamos hacer, ¿sí? No quedarnos como ahí relegadas en por qué me pasa esto a mí, que lo pude haber hecho de manera diferente, que finalmente pues es un pasado y es afrontar el aquí y el ahora, ¿no? Que es lo que buscamos. Si alguien nos escuchase, ¿cierto? Y se siente identificado con ese cansancio, con todos esos sentimientos que están acá, ¿tú qué le dirías hoy? Yo le diría que lo abrace, que trate de pensar qué le quiere enseñar, que trate de observar de dónde viene y qué le está diciendo. Si hay que moverse, hay que cambiar, qué hay que hacer, pero que no lo vea como algo tan satanizado, algo tan malo, sino más bien que sea compasivo, ¿no? Y que lo abrace y que lo acepte y sobre todo que entienda que es transitorio, ya que no es permanente, es un momento y ya. Perfecto, acabas de decir algo muy bonito y es abrazar a nuestras emociones o abrazar cada etapa que estamos viviendo. Incluso hay una película infantil muy bonita que nos habla de eso, ¿no? La segunda parte, sí. Intensamente, de cómo es aceptar esa tristeza, de cómo llega, de no tratar de ocultarla, de invadirla, de decir aquí está mal, no puedo sentir eso, sino precisamente de recibirla y aceptarla, de saber por qué está pasando y dejarla fluir. ¿Sí? A veces nos castigamos muchísimo por esa emoción que estamos sintiendo, no debería de sentirlo, lo tengo todo, no debería estarme sintiendo así, sí, debería de ser agradecida, que es lo que solemos escuchar. O hubiera. Algunos comentarios por ahí que nos dicen y uno se siente antes más culpable por sentir lo que está sintiendo. Sí, como todo el mundo me murmura por aquí cómo debería ser, pues me siento más culpable por esa emoción y no la permito, la trato de ocultar, la trato de tener aquí cerradita. Pero hay algo muy importante que el libro nos permite que debemos ser muy conscientes y es cómo esa tristeza deja de ser normal, cómo esa tristeza se me va convirtiendo en una patología, por ejemplo, cómo esa tristeza se me va convirtiendo en el día a día, cómo yo permito que esa tristeza momentánea, que debería de ser momentánea, yo puedo tener en el día momentos de tristeza, de ansiedad, de alegría que son momentáneos y normales, pero cómo permito que esa tristeza ya se me convierta en una rutina, que desde el principio, desde que me levanto, está ahí constante, me acuesto y está ahí constante, entonces deja de ser normal. ¿Cómo puedo empezar a identificar todas estas señales que realmente están ahí presentes y que debemos tener alerta para decir, bueno, esto ya no está siendo normal, esto ya está siendo más frecuente de lo que debería ser,
la estoy permitiendo, la estoy viviendo, pero sigue allí, me está afectando, es momento de buscar una solución, buscar una ayuda. Entonces es importante que también vamos reconociendo como todas estas señales de la tristeza. Quisiera, Cindy, que nos contaras entonces por qué es importante atravesar estos momentos, es importante no atravesar estos momentos en soledad. Bueno, yo soy como 50 y 50, ya, porque pienso que las redes de apoyo sí son necesarias, ya, y que hay cosas que no podemos hacer solos, que a veces, digamos que la función del psicólogo también es esa, ¿no? La de guiar, la de ayudar, la de permitirle a la persona que genere herramientas para poder cargar con eso, pero también siento que hay procesos o hay cosas de ese proceso que sí hay que hacer en soledad. Por ejemplo, como esa introspección que hace Elena, siento que sí es necesario que ella la haga sola para que la pueda identificar mejor, y que al final del día el poder relacionarnos con otros nos hace ver qué tanto hemos sanado, ¿no? Nos hace darnos cuenta o percibir qué tanto hemos mejorado. Entonces, siento que hay momentos de soledad, pero que es importante la red de apoyo, y que al final saber qué tanto avancé, qué tanto cambié, solamente lo percibo cuando estoy con los demás. Exacto, y fíjense ustedes que eso me remonta a un capítulo anterior de mi podcast donde hablamos del caballero de la armadura oxidada, cómo él se aísla por un momento, pero finalmente tiene que escoger 3 caminos. El primero de ellos es escucharse, ¿sí? Nosotros debemos escucharnos, aprendernos a escuchar, aprender a reconocernos, aprender a conocernos. El segundo de eso, después de escucharme, el conocimiento. Conocerme, entender que las heridas no son mi culpa, no son mi responsabilidad. De hecho, muchas veces yo mismo no me causo las heridas, pero ¿cuál sí es mi responsabilidad? Reconocerlas y empezar a trabajar en ellas, empezar a trabajar en esos traumas, en esas heridas, ¿sí? Y eso lo podemos hacer por medio de esa red de apoyo o esa ayuda psicológica. Sí. Y el tercer paso, que me parece muy importante, y en mi anterior podcast lo digo, me parece una palabra maravillosa, es la valentía. ¿Listo? El poder ser valiente para reconocer y afrontar esas heridas. Entonces, lo que tú dices es importante. Yo debería tener ese silencio, ¿cierto? Esa introspección para poder primero conocerme, primero trabajar en mí y poderlo hacer con los demás, ¿no? Es importante esa parte también. Sí, yo creo que hay algo muy importante que podemos mencionar, es que no hay necesidad de tener todo claro, no hay necesidad de buscar. A veces es un nido confuso ahí, una confusión de emociones, o un mundo lleno de emociones que nos hacen un nido en la cabecita, y no hay necesidad de tenerlo todo claro, pero sí empezar a nombrar qué estoy sintiendo, darle nombre a lo que estoy sintiendo es lo que me permite poder gestionarlo, porque no es lo mismo yo gestionar una tristeza, gestionar una ansiedad, gestionar alguna situación que me esté afectando allí, un duelo quizás que esté por allí presente, a tener un nido y yo no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que siento. Entonces no hay necesidad de tenerlo todo claro, pero sí empezarle a tratar de darle nombre a lo que estoy sintiendo, que es como lo que pasa en el libro de esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy pasando, y con base a eso pues uno decir, puedo hacerlo solo, puedo hacer esta introspección, o realmente esto me está sobrepasando y necesito ayuda, quizás mi red de apoyo o quizás ya una ayuda profesional. Y así es. Entonces, pues nada, aquí tenemos la belleza de las cosas. De hecho, la portada también es creación propia. No, la portada está inspirada en algo que ya había visto, entonces le hice algunas ediciones, pero no es legítimamente mía, ¿no? Ok, listo. Entonces los invitamos pues a conectar con la belleza de las cosas, porque a veces para entendernos a nosotros mismos necesitamos vernos reflejados en otro, ¿cierto? Sí. Entonces vernos reflejado en la belleza de las cosas, vernos reflejado, por eso creamos con la doctora Anita este espacio de poder traer vivencias, de poder traer ejemplos, de poder traer libros e historias para que nos veamos reflejados, y dejarles pues por último unas frases que pues con la doctora Anita decidimos construir, y es: un día entendí que no era algo que estuviera mal en mí, era que nunca me enseñaron a sostener lo que sentía. Digamos que somos criados con las herramientas de que nuestros cuidadores tenían, ¿cierto? No debemos culparlos, no los debemos ser responsables, pero debemos empezar a revisar cómo vamos a mejorar esas herramientas. Entonces, pues nada, los invitamos a leer el libro La belleza de las cosas, a seguirnos en redes, a buscar acompañamiento psicosocial con la doctora Anita,
o independiente como lo queramos hacer. De verdad, Cindy, que te agradecemos mucho este espacio, te deseamos éxitos con tu libro y sabemos que no va a ser el primero, evidentemente vas a seguir escribiendo porque descubriste que eres escritora. Gracias por esa sensibilidad que realmente le falta al mundo y que tú con eso estás aportando un granito de arena que va a decidir impactar y cambiar muchas vidas. Yo quisiera, para cerrar este episodio, de que nos contaras o nos dejaras el mensajito del por qué el nombre, La belleza de las cosas. Porque creo que a veces buscamos belleza en cosas que no tenemos cerca cuando todo lo que nos rodea es bello, ¿ya? Y incluso la cotidianidad se puede volver muy hermosa, demasiado hermosa. Entonces, la belleza de las cosas está en que todo lo que nos rodea ya es bonito, solamente hace parte de nosotros verlo y ya. Y también les quiero agradecer pues por esta entrevista, por este espacio, de verdad, muchas gracias. Y nada, feliz, contenta, gracias. No, ¿y cómo te encontramos en redes, Cindy? Bueno, me pueden encontrar como cindycortez.psico. Ahí en la biografía están los links para quienes quieran adquirir el libro, o también hay contenido también de psicología para que se puedan aprovechar. Vale. Doctora Ana, ¿cómo te encontramos en redes? En redes me encuentran como conciencia.emocional.pet. Y es una invitación grandísima a seguir, porque a veces ese acompañamiento está en esa palabra que encontramos. A veces no podemos acercarnos por tiempo, por cuestiones económicas, a un acompañamiento directo personalizado, pero cada frase, cada video, cada situación que podamos ver por allí que me llegue también es un crecimiento personal, y esa es la intención de nuestras páginas, de que precisamente compartir ese mensaje para todos aquellos que lo necesitan. Vale, recuerden seguirnos también en Psicorrenovamente, TikTok, Instagram y ahora en YouTube, suscribirse, darle like, compartirlo a quienes ustedes creen que lo necesitan escuchar, que necesitan sentirse identificados. Recordarles que no estamos solos, que evidentemente muchos de nosotros hemos pasado por episodios que ustedes también están atravesando y que posiblemente estos podcasts y estos mensajes nos pueden ayudar. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación, de verdad. Es un orgullo para mí estar rodeada de mujeres maravillosas y nos vemos en un próximo episodio. Como dice Cindy, la belleza de las cosas está en lo pequeñito que nos rodea. Y en lo simple. Gracias, Cindy. Gracias a usted.